Muy buenos días, muy buenas tardes. Les habla el profesor Juan Malpartida Ceballos. El día de hoy nos convoca un gran escritor vivo y ganador del Premio Nobel el 2010, Mario Vargas Llosa. Vargas Llosa, en su larga carrera literaria, ha recibido, creo, si no me equivoco, todos los premios del planeta. Un escritor que a los 18 o 19 años empezó a publicar sus obras literarias y que hasta el día de hoy, con más de 80 años, sigue vigente en la literatura. Un escritor que marca un antes y un después. Un ícono y un diestro escritor peruano, latinoamericano y mundial. Mario Vargas Llosa, nacido en Arequipa, con estudios en Bolivia, en Piura, luego en Lima, posteriormente en España y en Francia, ha recibido a lo largo de su vida todos los premios literarios más importantes del planeta. Y además ha sido, le repito, Premio Nobel 2010, doctor honoris causa de muchas universidades, un hombre que ha tenido y que tiene todos los lauros para ser considerado uno de los más grandes escritores de la historia del Perú. Perteneció a nivel continental a un movimiento denominado el boom. El boom nació en los 60 con diestros y brillantes escritores como Julio Cortázar, autor de Rayuela, como Gabriel García Márquez, autor de Cien años de soledad, como Carlos Fuentes, autor de La muerte de Artemio Cruz, y con el propio Mario Vargas Llosa, quien a su vez va a ser el padre de esta corriente literaria. Esta corriente literaria va a tener características muy marcadas. Y para hacerla sencilla y para que ustedes puedan entender, las dos características más importantes del boom están en su forma y en su fondo. A nivel de forma, desde Rayuela, pasando por La ciudad y los perros, Cien años de soledad o La muerte de Artemio Cruz, a nivel de forma, a nivel de escritura, a nivel de uso de la palabra, uso del lenguaje, estos escritores lo renovaron, rompieron con la narrativa tradicional, con esa narrativa lineal, imponiendo nuevas formas de narrativa muy atrevidas, como las narrativas in media res, como los paralelismos, como la rotura de tiempo y espacio. Esos aportes fueron importantes para el boom, pero también a nivel de fondo, ellos tocaron temas muy vigentes de la historia de Latinoamérica: el militarismo, la frustración, la pobreza, la soledad, temas en realidad universales. Los escritores del boom fueron los que marcaron a nivel continental un gran periodo y cuyas obras literarias se convirtieron en bestseller, es decir, las más vendidas a nivel del mundo y traducidas a más de una veintena o treintena de idiomas. A ese coloso movimiento perteneció Mario Vargas Llosa. Desde el 59 hasta el día de hoy, Mario Vargas Llosa no ha dejado de publicar. Ha publicado cuentos, ha publicado novelas, ensayos, artículos periodísticos, obras de teatro. Es decir, Mario Vargas Llosa ha tenido un amplio espectro de creación. Incluso
fue candidato a la presidencia de la República en 1990 y fruto de esa experiencia escribió un libro muy interesante, un ensayo muy interesante llamado El pez en el agua. Sus dos últimas producciones, entre el 18 y el 20, son estas obras referidas a Tiempos Recios y un ensayo sobre Jorge Luis Borges, uno de los grandes escritores de Argentina y del mundo. Tan vigente Mario Vargas Llosa, esta vez nos toca hablar de su primera obra que le dio su primer premio internacional denominado el Leopoldo Alas. Este breve cuento está ambientado en Piura, lugar donde él estudió. Fruto de esa experiencia escolar es que plasma este cuento denominado Los Jefes. Tenemos los protagonistas de Los Jefes, Colegio San Miguel de Piura. El protagonista fundamental de la historia es el propio autor, su alter ego. El segundo personaje protagonista de esta historia es un alumno de rasgos orientales, Lu. Está Javier, está Raigada, está el director del colegio, Ferrufino, un hombre rechoncho, pequeño, pero de carácter recio. Y el ambiente es un colegio donde se estudiaba mañana y tarde. Hasta la década de los 70, los estudios secundarios eran hasta la mañana, hasta la 1 o hasta las 12:30, y después se retomaba. Los alumnos iban a almorzar y volvían al colegio. Se estudiaba mañana y tarde. San Miguel de Piura, dentro de este contexto y con estas características, se inicia el cuento Los Jefes. El colegio era un lugar donde predominaba el autoritarismo, uno de los temas favoritos de Vargas Llosa, el autoritarismo. Los de quinto de secundaria están mortificados y planifican hacer una huelga, es decir, no ingresar al colegio en la tarde. ¿Debido a qué? ¿Qué los motiva? Los motiva el abuso del director de tratar de imponer los horarios que él considera, no respetar los horarios de exámenes que existían, sino cambiarlos, imponer. Ante esto, los alumnos de quinto de secundaria, liderados por los personajes que les dije, el narrador, su alter ego, Raigada, Lu, ellos, estos líderes, los jefes, deciden ponerse de acuerdo e increparle al director. El director, al saber que los alumnos le quieren restar autoridad, decide amenazarlos. Ustedes no pueden hacer lo que les da la gana en este colegio. Este colegio tiene normas y las normas las impongo yo. Si ustedes no están de acuerdo, pues aténganse a las consecuencias. Esto genera la ira de los muchachos de secundaria. Ellos deciden, con mucho afán, esperar la hora de la salida para dirigirse al malecón. Terminado el horario de clase en la mañana, ellos en grupos se van dirigiendo al malecón a ponerse de acuerdo. ¿Quién va a liderar? Si va a ser Lu, va a ser el protagonista o va a ser Javier. ¿Y cómo hacer para que los alumnos de los turnos inferiores, de las secciones inferiores, con cuarto no había problema, con tercero tampoco, pero sí el problema era con primero y segundo y con la primaria? ¿Cómo hacer para que ellos no ingresen al colegio? Para que el reclamo sea sólido, para que Ferrufino entienda que ellos no son 2 o 3, sino que es el todo que reclama los derechos a ser escuchados y a ser tomados en cuenta. Nombran una comisión, ya en el malecón ellos se han reunido
incluso se van a los golpes entre Lu y el protagonista, pero nombran aún así una comisión para conversar con las autoridades del colegio. Esta comisión ingresa, pero este segundo diálogo es infructuoso, no da resultados. Incluso el director los amenaza con expulsarlos. A la salida, los jóvenes regresan al malecón y deciden entonces seguir con la huelga. Nombran personas que van a estar en los piquetes para impedir que los chicos menores ingresen. Ahí está Lu, ahí está Javier, está Raigada, todos se ponen en esquinas determinadas y empieza el horario en que los alumnos tienen que ingresar. En el momento que los alumnos son convencidos, fue más fácil convencer a cuarto de secundaria que apoyaron la huelga, a los de tercero que fueron muy solidarios. Primero y segundo estuvieron un poco asustados, pero les dijeron que iban a jugar pelota en el malecón, entonces se fueron corriendo. Pero por ahí no faltó dos o tres que dijeron, no, mi padre se puede molestar, y empezaron, como ellos dicen, a aflojar. Empezaron a sentir miedo y basta que uno ingresó al colegio, entonces se empezaron a filtrar más al colegio y más. Y Lu agarró un palo y ya de la palabra pasó a la violencia y empezó a dar golpe y se les fue de las manos la huelga. Vino una gran pelea, una gran trifulca. Al final solo quedaron los líderes. Ante esta estampida de alumnos que ingresó al colegio, solo quedaron los líderes. El protagonista, Lu, Javier, Raigada, y no les quedó otra cosa más que enfrentar a la autoridad férrea del director Ferrufino. En resumen, la huelga de quinto de secundaria por reclamos de horarios fue un fracaso. Estos jóvenes que se disputaban el poder se tuvieron que abrazar, se pasaron los brazos por encima del cuello y haciendo una unidad ingresaron al colegio para asumir las consecuencias. Un cuento, repito, que galardonó a Mario Vargas Llosa con el premio Leopoldo Alas. Un cuento muy breve, cuya temática fundamental es la huelga estudiantil. Yo considero fruto de la experiencia del escritor Mario Vargas Llosa en sus años juveniles. También fruto de la experiencia en otro colegio viene una novela breve denominado Los Cachorros. Cachorros por la terminología de pequeño, los cachorros, los pequeños. También ambientado en un colegio, pero esta vez en Lima, en un colegio de clase media alta denominado el Colegio Champañá. El protagonista principal de esta historia, Los Cachorros, es Cuéllar, un estudiante muy aplicado, inteligente, que es presentado en el salón, en el aula de clases. Los hermanos maristas, los que dirigen el Colegio Champañá, lo presentan a Cuéllar ante el salón. Estimados alumnos, secundaria indudablemente, alumnos, les presento a su nuevo compañero, Cuéllar, y espero que ustedes lo traten bien y sea parte de su grupo. Hasta ahí, la historia pasa de manera tranquila. Cuando de pronto todos empiezan a dar cuenta que Cuéllar es un chico chancón, muy inteligente, pero es un mal deportista, porque no le da tiempo al deporte más a los estudios. Pero ello no es malo. Pero Cuéllar no se sentía tan bien, no era parte del grupo. ¿Qué hacer para ser parte del grupo? Entonces Cuéllar empezó a descuidar los estudios y a entrenar, a ver fútbol.
y a ser parte de ellos y lo conquistó porque se convirtió en un aplicado jugador. Cuellar abandona un tanto los estudios para convertirse en un destacado deportista. Hasta ahí la novela va avanzando de manera lenta, esta introducción. La crisis y el accidente que ocurre y que cambia la vida de Cuellar es que cuando ellos terminaban de jugar pelota, se iban a las duchas del colegio y no se habían percatado que uno de los canes que cuidaba el colegio, ¿no? Ahí tenemos el can con el nombre de Judas, se abalanzó sobre Cuellar, que estaba en paños menores, y le mordió el pene. En ese momento los estudiantes no se dieron cuenta, porque lo único que escucharon fue gritos y sangre, vieron la sangre que chorreaba. Los hermanos maristas con palos le dieron al perro, lo cargaron a Cuellar y lo llevaron a la clínica. Avisaron a los padres. Inmediatamente los padres fueron y los alumnos que se habían quedado asustados con el paso de los días se dieron cuenta que su amigo Cuellar felizmente se recuperaba de una herida. Pero ellos en infidencia le pidieron que les dijera, Cuellar, ¿dónde había sido la herida? Cuellar, entre no queriendo, pero por ser parte del grupo, les dijo que había sido allí. Y ellos dijeron, ¿y qué es allí? Ahí, en mi cosa. Fue mi pene. Y ellos quisieron reír, pero se callaron por respeto a Cuellar. Y juraron no hablar, que eso quede entre nosotros. Pero cuando Cuellar volvió al colegio, ya se había extendido ese sobrenombre por todos los grados. Desde entonces le empiezan a decir Pichulita Cuellar. En un primer momento, él empezó a sentir depresión, pero luego empezó a canalizar ese apelativo de manera positiva. Así que, desde entonces, todo tercer año de secundaria y el inicio de cuarto era el famoso Pichulita Cuellar. Incluso su apelativo salió hacia las calles de Miraflores y las enamoradas de sus amigos también sabían quiénes eran los amigos de Cuellar: Choto, Lalo, Chingolo y Mañuco. Cada uno de ellos más Cuellar formaban los 5 grandes amigos. Pero como es natural en la vida, en cuarto año de secundaria empezaron a tener enamoradas. Esta normalidad de tener enamorada, de apasionarse, se extendió a los 5 amigos. Choto, Lalo, Mañuco, Chingolo tuvieron sus enamoradas entre cuarto y quinto, pero Cuellar nunca. Cuellar siempre empezó, desde el momento del accidente, empezó a no querer tener contacto con las mujeres. Los amigos le buscaban siempre oportunidades para tener una enamorada, pero él decía paso. De lo que era un muchacho chico, pequeño, en tercero de secundaria, pasó a convertirse en un joven muy atractivo, muy simpático y asediado por las mujeres. Terminaron las clases, terminaron el colegio, ingresaron a ingeniería algunos, otros a medicina, pero Cuellar siempre se mantenía libre de los estudios, libre de las mujeres, y empezó con el trago, empezó a hacer piques en Miraflores, piques en las playas, es decir, su carácter fue cambiando poco a poco desde el accidente. Abandonó los estudios primero, no quiso tener
algún tipo de relación con alguna dama, empezó a caer en el alcohol y poco a poco se fue deteriorando hasta que un día se enamoró, no de él, no, de una chica miraflorina. Quizás fue el único amor de su vida. Salían juntos, pero él no se decidía a decirle que la amaba, hasta que un día ella, de tanto esperar, Teresita, se fue con otro muchacho que es Cachito. Y Cuéllar nunca logró tener al amor de su vida. Y eso fue el detonante para su degradación final. La degradación final de Cuéllar es que se presentaba a la fiesta de sus amigos completamente ebrio, se bañaba muy poco, corría, ya se drogaba, alcohólico, lo veían algunas veces corriendo tablas por las playas mientras ellos ya se casaban, ya tenían familia, y cada vez Cuéllar era un personaje muy deteriorado, tanto física como mentalmente, hasta que un día lo tuvieron que botar de las reuniones. El cariño que le tenían como amigos que venía desde la escuela cayó tanto a un nivel cero que tuvieron que correrlo. Y al poco tiempo se enteraron que el famoso Pichulita Cuéllar, ese joven que fue un gran estudiante, que sacaba las mejores notas y que luego se convirtió en un gran deportista, pero que cayó producto del accidente, producto de la castración, en la frustración de un adolescente hacia un joven que se fue matando día a día, hasta que el día llegó en el que se chocó en el serpentín de Pasamayo y murió. Estaba completamente ebrio. La novela Los Cachorros es una historia de colegio, es la historia de una frustración, de una castración. Como Cuéllar, han existido, existen y existirán también este tipo de castraciones en nuestra sociedad. Pero no hablo de castración física, sino hablo de castración psicológica, el sentirse menos, el no ser parte de un grupo producto de algún tipo de accidente. Después de esta obra vino esa gran oleada de grandes obras literarias. Después de Los Jefes y después de Los Cachorros, vino esa gran cantidad de obras, algunas de facturas espectaculares, extraordinarias, otras de menor calidad, pero siempre Vargas Llosa ha sido un brillante escritor. La ciudad y los perros fue una obra ambientada en el Colegio Militar Leoncio Prado, premio Six Barral en España, y catapultó a Vargas Llosa como uno de los grandes escritores del boom. Trata también del abuso que se comete contra estudiantes de tercero de secundaria, maltratados por los de quinto, quienes utilizan el nombre de perros y los bautizan cuando ingresan al colegio militar. La ciudad de los perros es una novela ambientada en el Leoncio Prado de la Perla Callao. La Casa Verde es una novela ambientada en Piura. Es uno de los más grandes prostíbulos de Piura, donde los inconquistables adolescentes iban a conocer sus primeros amores y sus primeras relaciones. Pantaleón y las visitadoras es una novela donde se hace una sutil crítica al ejército, quien contrata a Pantaleón para llevar prostitutas a las fronteras donde se encuentran los soldados para que ellos estén de buen carácter y de buen humor. Conversación en la catedral
La catedral es un bar que estaba cerca del Palacio de Gobierno. Es una obra que habla de la dictadura del general Odría a través de un personaje llamado Zabalita. La guerra del fin del mundo ya no es una novela ambientada en Perú, sino en Brasil del siglo XIX, en un pueblo muy pobre donde surge Méndez Maciel, un hombre que se hace pasar como el nuevo Jesucristo, como el Cristo resucitado, para imponer su doctrina. La fiesta del chivo, ambientada en Centroamérica, es la vida y obra del general y tirano Trujillo. Mario Vargas Llosa siempre ha sido un escritor que ha dicho que cuando un hombre lee, encuentra más la libertad. En estas frases que podemos leer y que dice: nada enriquece tanto los sentidos, la sensibilidad, los deseos humanos, como la lectura. Estoy completamente convencido de que una persona que lee y que lee bien, disfruta muchísimo mejor de la vida, aunque también una persona que tiene más problemas frente al mundo. Es muy cierto, uno vive mejor si lee, pero también se complica un poco la vida. Gracias por haber estado ahí acompañándome en este discurso y nos estaremos viendo en el próximo video. Gracias.